Bien, ahora hagamos un segundo ejemplo en el que tenemos esta curva 1 que está en amarillo y entonces tenemos también esta f de z que es 1/z. Entonces, em, bueno, en este caso utilizamos una curva 2 que es un círculo. Más adelante vamos a ver por qué es importante que sea un círculo, en este caso con esta f de z. Y bueno, también determinaremos si se cumple entonces nuestro teorema, que es la curva cerrada, la integral de la curva cerrada, la integral cerrada sobre la curva 1 de f de z es igual a la integral cerrada sobre la curva 2 de f de z. Entonces, bueno, nuestro primer paso siempre es derivar f de z para determinar justamente si hay indeterminaciones o problemas. Entonces, bueno, la vamos a derivar. Entonces, derivada con respecto de z de 1/z, que es nuestra función. Y llegamos a este resultado que es menos 1/z². Y en este caso, sí hay un problema de indeterminación. ¿Por qué? Porque esta z² está en el denominador de nuestra fracción. Entonces quiere decir que si z² en algún momento resulta valer 0, entonces pues justamente llegamos a una indeterminación como la que teníamos anotada aquí, ¿no? Previamente, 1/0. Entonces, ahí sí se presenta un problema para esta derivada. Y bueno, en este caso, un valor que z no puede pues tener, que es 0 más 0i, ¿no? Porque en este caso, esta parte de abajo se hace 0, todo se vuelve una indeterminación. Entonces, bueno, ya vimos qué valor no puede tener z. Y entonces, regresando a nuestra curva 1, pues tenemos que abarca todo esto. Pero este punto está de cierta forma dentro de la curva 1, pues sí, porque está acá. Entonces, hay que hacer algo para omitir el punto 0 más 0i. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si utilizáramos una curva como la curva 3, que es la que utilizamos también en el ejemplo pasado, ¿no? Sería esta curva 3, que es una línea que va y regresa sobre sí misma. ¿Qué pasaría si utilizáramos esta curva 3 justamente sobre este eje? Bueno, pues en este caso no se cumpliría nuestro teorema. ¿Por qué? Porque esa curva 3 incluiría al punto 0 más 0i, que es el que no puede tener z, el que no debe de incluirse, pues. Entonces, no podemos utilizar eso porque sí lo está incluyendo. Y en este caso nos conviene que sea un círculo. Entonces, por eso está aquí dibujado en la curva 2 un círculo. De tal forma que si derivamos alguna z de la curva 1, cualquier z que está sobre la curva 1, vamos a obtener un resultado. También, si derivamos cualquier z sobre la curva 2, vamos a obtener un resultado. Y si derivamos alguna z que esté contenida acá, o sea, sobre esta parte negra, también vamos a obtener un resultado. Entonces, tanto para bueno, sí, esta función va a ser entonces analítica tanto en la curva 1, tanto en la curva 2, como entre ellas, ¿no? Que es la parte negra, porque estamos omitiendo justamente el caso donde se indetermina. Entonces, listo, ya, pues logramos hacer que este teorema se cumpla. Bien, entonces ahora que ya determinamos que nuestro teorema sí se cumple con esta curva 2, ¿no? Con la curva 1, con la curva 2, que determinamos, ¿no? En este caso una circunferencia. Bueno, entonces ahora hay que resolver la integral. Y para resolver la integral nos va a ayudar mucho eh, expresar z de su forma exponencial, porque sabemos que existen distintas formas de expresar a z. Está su forma binómica,
trigonométrica y la exponencial. En este caso nos va a ayudar mucho la exponencial. Entonces, bueno, el hecho de que sea exponencial, bueno, el hecho de que hayamos puesto una curva 2, que es una circunferencia, y que utilicemos la forma exponencial de una z, nos va a ayudar a llegar al resultado, a resolver la integral. Entonces, bueno, vamos a expresar esta z de su forma exponencial. Entonces, integral cerrada sobre la curva 2 de 1 sobre z, diferencial de z, es igual pues a expresarlo de esta forma. Pero ¿cómo llegamos a esta forma? A estos valores, ¿no? 3 por exponencial elevado a la i teta. Bueno, recordemos que nuestra curva 2, ¿no? Porque estamos ya sobre la curva 2. La curva 2 es una circunferencia. Eso quiere decir que va a tener un radio. Y en este caso, nuestro radio, este de acá, va a ser igual a 3. Va a tener un módulo de 3, ¿no? Porque aquí se nos pide que sea el módulo de z. Y en este caso va a ser 3, ya que es una circunferencia. Entonces, de este centro al límite de la circunferencia, o a la corteza, por así decirlo, siempre va a haber 3 de distancia, ¿no? Un módulo o una magnitud, una distancia de 3. Entonces ese es nuestro módulo, 3. Pero ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo va a ser variable porque inicialmente está en 0, ¿no? Entonces empieza nuestro módulo a rotar y llega primero a pi medios, luego llega a pi, luego a 3 medios de pi y luego a 2 pi, ¿no? Hasta que se forma nuestra curva 2, nuestra circunferencia. Entonces, nuestro módulo siempre va a ser fijo, siempre va a valer 3. Por eso aquí nuestra manera, bueno, cuando lo anotamos 3, ¿no? Porque siempre va a valer 3 el módulo. Pero ¿qué pasa con teta? Nuestro ángulo. Ese sí puede variar. Entonces, como teta es variable, aquí simplemente notamos teta, ya que puedo tener distintos valores. Y bueno, entonces, donde veamos z, vamos a ponerlo de nuestra forma exponencial. Entonces, 1 sobre z va a ser 1 sobre 3 por e elevado a la i teta. Diferencial de z, entonces diferencial de 3 e elevado a la i teta.